Vaya conmigo al Salmo 69. Ese es el salmo en el que voy a basar el mensaje de esta mañana, Salmo 69 y 70. Le puse por título a la predicación que comienzo hoy la famosa frase cuando a usted le dicen SOS. ¿La ha escuchado? ¿Ha visto películas del famoso SOS? El famoso SOS del Titanic, el famoso SOS de alguien que se queda perdido en una playa o varado. ¿Vieron la película El Náufrago? Sí, aquí nadie ve televisión, solo yo. Bueno, El Náufrago, aquel hombre que se pierde y como que en la arena escribe SOS. Esta frase es la frase más famosa que existe cuando alguien pide rescate o cuando alguien pide ayuda. Voy a tratar de decirla en inglés, que no lo hablo, pero por ahí está Mateo que sabrá criticarme terminada la enseñanza. SOS traduce, a ver Mateo, save our ship. Bueno, algo así como salva nuestro barco. O también se aplicó a la frase save our soul, salva nuestras almas. SOS. Y yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento de la vida, en algún escenario, hemos lanzado a Dios un SOS. Ayúdame, dame una mano, Dios, te necesito. SOS es como el extremo de una situación, como cuando usted siente que su vida familiar o laboral o su vida emocional está colapsando, que estás en medio de un océano tirado, rodeado de tiburones y necesitas que alguien te tire ese famoso salvavidas anaranjado o ese chaleco que te permita flotar en medio del agua. Lo interesante es que David va a vivir su SOS de clamar a Dios. Y no solamente David, si usted va a la Biblia, hombres como Moisés, el mismo Abraham, y la misma persona de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando usted recuerda aquel escenario en que Jesús está en la cruz y Jesús le clama a su propio papá y le dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O cuando Jesús está en el Getsemaní y Jesús le clama al Padre y le dice: mi alma está en extrema angustia, le dice Jesús al Padre, al punto que la Biblia dice, y esta es una de las ironías que yo veo que Jesús tuvo que vivir en su propia vida, y es que Dios tuvo que enviar un ángel a donde Jesús estaba. Dice la Biblia que en el huerto del Getsemaní vino un ángel y lo consolaba. Y sabe que esto a mí me tocó profundamente el día que yo leí que Jesús estaba en el huerto sudando gotas como de sangre, que es una enfermedad relacionada con el estrés, donde los vasos sanguíneos de la frente se revientan de la presión, de la carga emocional. Y Jesús viene a vivir ese momento y se le rompen sus vasos sanguíneos del rostro. Y un ángel tuvo que venir del cielo, dice la Biblia, y prácticamente ponerle las manos a Jesús sobre sus hombros y orar por él. Entonces la pregunta que empiezo a plantear en esta reunión de esta mañana es: si Jesús tuvo que ser ayudado en su SOS, ¿por qué tú te niegas o te haces a la idea que tú no necesitas ayuda? Me encanta cuando la Biblia dice que el Evangelio, este libro, es un tesoro. Pero dice la Biblia que ese tesoro fue depositado en vasijas de barro. Ahora escúchame bien. ¿Qué es lo grande, el tesoro o la vasija?
El tesoro. El tesoro va a permanecer, pero las vasijas se pueden romper. Y cuando la Biblia dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro, nos recuerda de qué estamos hechos, nos recuerda cuál es nuestra condición. Le recuerda a usted que el que le predica, le enseña, le profetiza o ora para que Dios lo sane y Dios le sana, a pesar de que todo lo que Dios haga con nosotros, seguiremos siendo vasijas de barro. A usted jamás lo debe escandalizar una mala temporada o un mal momento de un hombre de Dios. A usted no lo debe escandalizar una crisis matrimonial de un hombre de Dios, o quizás la enfermedad de un hombre de Dios. Porque a veces pensamos cuando un hombre de Dios se enferma que es un juicio de Dios, que el Señor lo está disciplinando. Le voy a hacer una pregunta a los que somos padres acá. Bueno, hay una gran cantidad que somos padres. ¿Usted celebra cuando su hijo tiene fiebre? ¿Usted celebra cuando su hijo tiene vómito? ¿Usted celebra cuando tiene que llevar a su hijo de urgencias a un centro médico? No. Entonces, ¿qué le ha hecho a usted creer que Dios celebra cuando tú estás mal? ¿Qué le hace creer que Dios está aplaudiendo, viéndote sufrir? Porque algunos dicen y creen que cuando un hombre de Dios pasa una crisis o pasa una mala temporada o enferma, es la mano de Dios. O sea, yo no me hallo inyectándole un veneno a mi hijo. Es ridículo. Yo no me hallo maltratando a quien yo digo que amo. Si hay algo que yo deseo y quiero es el bienestar de mis hijos. Igual hay un Dios que quiere verlo a usted en su mejor temporada, que quiere verlo a usted disfrutando la vida que le dio. Siempre he dicho esta frase: la vida es una fiesta a la que fuimos invitados, gócesela. Pero eso no indica que no tengamos malos momentos. Claro que lo vamos a tener. Déjeme mostrarle Lucas 12:50. Le iba a decir léalo conmigo, pero hay una gran oportunidad sobre la pantalla de la iglesia. Ahora se la voy a comentar. Yo creo que lo vamos a lograr pronto. Lucas 12:50. Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. O sea que Jesús sabía que él iba a tener un bautismo. La palabra bautismo, para que usted lo entienda, la palabra bautismo es un término griego que es baptizo, que significa sumergir en el agua. O sea, cuando alguien habla de bautismo, habla de sumergir, tiene que sumergir en el agua. Jesús dice: yo voy a vivir un bautismo de angustia. Y yo no sé cuántos de los que están acá, hemos vivido esos días en que uno quisiera tener una nave espacial y largarse para la luna. ¿Ha experimentado usted ese día en que usted quisiera perderse de todo, verdad? Puede ser el día que te visitó su suegra y llegó con esa maleta para quedarse 15 días. No sé cuál fue el escenario, pero hay días en que uno quisiera desaparecer de la tierra, no hablarse con nadie, no verse con nadie. Esos escenarios de angustia no son fáciles, pero son momentos que nosotros vivimos como seres humanos. Me encanta el día que Jesús dijo esta frase en Juan capítulo 16. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdan? Pero Jesús dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que me gusta de ese verso es que en la versión original del hebreo o del arameo de Jesús dice: en el mundo tendrán cosas que se les saldrán de control, pero confíen, dijo Jesús, yo vencí las cosas que se salen de control. A veces usted siente que tiene todo bajo su control,
A veces usted siente que sus negocios están bajo control, que sus finanzas están bajo control. A veces como padres creemos que nuestros hijos están bajo control. A veces tú crees que tu matrimonio tú lo tienes bajo control. Tienes un buen matrimonio, tienes un buen cónyuge y tú crees que todo está bajo control. Pero de repente tú ves que una economía empieza a tambalear, que un hijo rebelde empieza a portarse mal, que tu marido de repente tú lo abrazas y huele a jabón chiquito. Algunas ya lo agarraron. Entonces, y como que usted dice, pero este colorete no es el tono mío. ¿Qué hace en el cuello de tu camisa? Y como que esa noche el mundo cambió para ti porque leíste un WhatsApp que no conocías, porque alguien le dijo a tu marido de 60 años, hola bebé. No, es que las zorras son mentirosas. Entonces le dio por decirle bebé al cucho de 60, respetando a los hermanos que tienen 60 y diciéndoles espérenme que me faltan 9. Ya también yo voy para allá. Yo voy a hacer un cucho bacano. Pero eso como que de repente leíste algo, viste algo que te golpeó, que te cambia el panorama. ¿Quién de los que estamos acá no hemos vivido ese escenario? Yo recibo llamadas, yo atiendo gente y yo he tenido que escuchar al padre que dice: fui a arreglar la ropa de mi hijo y cuando abrí su cajón había un paquete con marihuana adentro. No puedo entender cómo mi hijo está consumiendo droga o la mujer que se entera que su esposo tiene un niño escondido. Escenarios locos. Cuando usted está ante esos escenarios, usted se trata de perder el norte. Y a veces somos bautizados, sumergidos en esos escenarios de crisis. Yo no sé si usted algún día ha vivido ese día donde yo a solas con el Señor le dije esta frase. Yo le dije al Señor: ¿por qué esto que está pasando me está pasando a mí? ¿Por qué esto no le pasó a otra persona? ¿Por qué no le pasa a otro que quizás no haya hecho lo que yo he hecho para ti? Y a veces estamos en escenarios donde uno dice: Señor, pero ¿por qué el matrimonio de alguien funciona tan bien, pero el de un hijo mío no funciona bien? El de una hija mía, ¿por qué no funciona? ¿Por qué alguien montó un negocio y le ha ido tan bien y por qué el mío no cuaja? Son escenarios de angustia que estoy seguro que todos los que estamos acá le hemos tenido que lanzar a Dios un SOS. Quizás viniste en esta mañana y tienes el OS marcado en la cabeza, marcado en tu frente. Pero le voy a explicar algo interesante. Son los SOS los que más suelen acercar al ser humano a Dios. ¿Sabías que Dios utiliza estos escenarios de crisis? Voy a explicártelo. La Biblia dice: con lazos de amor te he atraído hacia mí. Entonces Dios puede llegar frente a Daniel y decirle: mira, Dani, ven para acá, yo quiero tratarte. Y le lanza lazos de amor. Pero Daniel puede tomar la actitud de ser áspero. Entonces Dios dice: sí o sí yo lo quiero, sí o sí yo lo amo. Y le voy a preguntar a usted: ¿quién de ustedes aprendió en la vida que amar algo o a alguien no es barato? ¿Usted no se ha dado cuenta que el verdadero amor tiene que pagar un precio de sacrificio? Pregúntele a esas hermanas que están cumpliendo 40, 50 años de matrimonio y que uno le dice: wow, felicidades, ¿cómo llegaste allá? Paciencia, perdonando, aguantando. El verdadero amor implica sacrificio. Entonces Dios le dice: Daniel, ven a mí con lazos de amor. Pero el tipo se resiste.
Entonces es donde Dios tiene que empezar a permitir, en medio del amor, ciertas circunstancias que aunque a Dios le puedan causar un poco de dolor, Dios sabe que si no las permite, esa persona no va a venir a Él y su alma va a estar expuesta a una condenación. El escenario de cuando usted y yo, los que somos padres, tenemos que castigar a un hijo, darle una disciplina, ¿sí? A mi esposa Natalie, a Zoe, porque estamos como repitiendo esa escuela, yo estoy repitiendo esa escuela, Natalie la está viendo por primera vez, de criar un hijo. Entonces, digamos, yo recuerdo las disciplinas de Mateo, de Juanita. Yo recuerdo las disciplinas que como que con los hijos mayores es con los que uno practica. Ya con los menores como que uno ya se cansa de dar chancletazos, de dar la palmada. Pero entonces Natalie tiene la costumbre, hay una oveja de madera que yo compré hace unos años atrás, sin tener hijos, para cuando nacieran los niños con Natalie jugaran. Cuando Zoe se porta mal, Natalie suele decirle que está castigada y que tiene que ir a sentarse a la oveja. Entonces Zoe se va y se recuesta a la pared, se sienta sobre la oveja y pone la cabeza sobre la pared y se queda quieta. Entonces yo entraba a veces al cuarto y cuando yo veo a Zoe sentada en la oveja, pegada la cabeza a la pared, yo le pregunto a Natalie, ¿qué hizo? Entonces ella me dice, bueno, me choneó a Anel o empujó al niño. Sí, porque ya está en la edad en que le quita los juguetes, lo mío es mío y nadie me lo quita. Bueno, son niños, ¿no? Pero a mí me da como ese guayao, como ese, Zoe, ¿qué te pasó? Estoy castigada. Y como que ella voltea la mirada y se va a tratar de parar y la mamá le dice, no puedes pararte. Y o sea, esos detalles pequeñitos como que a uno le conmueven el corazón. Como uno dice, ay, Dios mío, está pasando por una disciplina. Pero quiero decirte esto. Parte del proceso del SOS es que uno tiene que pagar un precio para ser rescatado. En otras palabras, te voy a decir uno de los grandes errores que nosotros cometemos: saber que necesitamos ayuda y no buscarla. Nosotros tenemos que aprender a abrir el corazón. Yo sé que uno no le puede lanzar el SOS a cualquier persona. No, todo mundo no puede saber cuál es la debilidad con la que tú estás luchando. Porque yo te aseguro que tú estás luchando con una debilidad. Bueno, algunos dirán, pastor, yo tengo 10. Bueno, con las que estés luchando, tú sabes, tú te examinas a ti mismo y sabes cuál es tu debilidad. El problema es que hay gente que busca el SOS cuando ya el agua inundó el barco. Y hay que lanzar la bengala al aire antes de que el agua te hunda el barco. En otras palabras, si tú esperas a que el barco se te llene de agua y no buscas un pronto auxilio, una ayuda en su debido momento, va a ser insuficiente el momento en que se te quiera ayudar cuando ya las aguas te hayan cubierto. Yo quiero que aprendas esto. Siempre en la vida tú debes tener una persona, escúcheme bien, una persona que represente ser autoridad. Porque muchas veces nosotros desahogamos y buscamos el SOS con el alcahueta de nuestra vida, con el permisivo, con el que te dice, tranquilo, no hay problema, tú sabes, y yo te amo. Porque algunos confunden amor con alcahuetería. Y a veces queremos buscar el SOS en la persona que nos va a acolitar lo que estamos haciendo. Y no se trata de eso. Si tú vas a buscar un SOS, búscalo en alguien que sea crítico y te ayude a enderezar el camino y te lo ayude a corregir.
Y si te tiene que exhortar, que la palabra exhortar significa motivar al cambio, pues que lo haga. Yo sé que estamos en un mundo donde tú no puedes abrirle el corazón a cualquier persona porque te van a señalar, te van a juzgar. No todo mundo tiene la capacidad de luchar con las debilidades del otro. Le pongo un ejemplo. Hay la adolescente que comete un error y queda embarazada, y ella sabe que no puede ir a sus padres porque su papá le golpeará físicamente y su mamá la botará de la casa. Y muchas veces cuando se cierran esas puertas, y te lo voy a decir sinceramente, cuando alguien viene a ti con un SOS, lo que menos necesita es que tú saques un dedo y lo señales. Esa persona necesita una mano para levantar, una mano para restaurar. Si tú no tienes la capacidad, y lo dije en una frase en uno de mis libros, todo acto de misericordia que tú tengas con alguien se va a convertir en una siembra para tus generaciones. Cuando tú aprendes a tratar con misericordia, con compasión, con bondad al que se equivoca, mañana alguien de tu generación será tratado de la manera con misericordia como tú le tratas. Entonces, cuando alguien viene con un SOS como el que vamos a estudiar en este día, y la pregunta que estoy planteando es: ¿cuándo yo debo lanzar mi SOS? ¿Qué hace Dios cuando yo le lanzo mi SOS? Ayer estaba apoyando una conferencia de una universidad. Me llamó uno de mis amigos, que ustedes lo conocen, el famoso cuentahuesos, y Juan Lozano me llamó y me dijo: estoy en una conferencia y quiero que me colabores con un concepto. Yo estaba en mi casa, le dije: está bien, te ayudo. Y con unos estudiantes de una universidad estaban hablando acerca de emisor y receptor, y estábamos hablando acerca de la oración. O sea, él estaba hablando de la oración. Entonces me dice, la pregunta que él me planteó fue: en la oración cristiana, ¿cómo es el emisor y cómo es el receptor? Y recuerdo que el planteamiento que yo les hice fue el siguiente: si tú rezas, tu rezo se convierte en que el mismo que reza es el emisor y es el receptor, porque el rezo es una repetidera. Pero si tú oras, entonces involucras a Dios, donde tú eres el emisor y Dios será el receptor. Y por ahí me fui. Tuvimos una charla como de 40 minutos en lo que yo pude intervenir. Y gracias al Señor quedaron confrontados en muchas cosas. Pero te pongo este ejemplo porque la oración, muchas veces nosotros sentimos que nuestra oración no es contestada. Aún hay momentos en que David dice en el Salmo: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no eres palpable? ¿Dónde estás como que estás ajeno a mi angustia, a mi problema? Y yo he escuchado a un montón de gente cristiana, y te lo voy a decir de corazón, todos, aún los pastores, los hombres de Dios, hemos vivido momentos donde uno dice: pero Dios no me dice nada. ¿Sabe? Yo quisiera poder a veces hacer lo que gente hace conmigo. Se lo voy a explicar. A mí me llaman, simplemente me llaman: mira, ¿puedo hablar contigo? Y yo les digo: claro, dime. Y la persona me llama única y exclusivamente para decirme: necesito escuchar la voz de Dios en algo. Ayer un grupo de líderes fue a mi casa, y quiero agradecerlo públicamente. Hubo un equipo de liderazgo aquí de la iglesia que fueron a ayudar en mi casa a organizar el parqueadero de mi casa.
que está en obra negra, y ayer aún mujeres de aquí de la iglesia fueron con asadón, o sea, una cosa loca, una cosa increíble. Mi esposa Natalie, cuando estábamos en la sala de la casa y Natalie vio lo que estaban haciendo afuera, Natalie se puso a llorar y Natalie me dijo, esto me conmueve esto. Y yo le dije, pues, esto es el amor que nosotros hemos dado al pueblo. Y yo ayer quería, Joselito Barragán fue uno de ellos, y varios de ustedes, gracias. Yo quería como estar allá afuera, obviamente pues ayudando, pero ayer fue un día anormal. O sea, te digo que fue anormal porque ayer tuve que atender como 4 llamadas de fuera del país. O sea, te digo Los Ángeles, te digo Puerto Rico, te digo la otra llamada fue de Guatemala, y fueron llamadas de 1 hora de consejerías. Pero la gente me llama y me dice, te pongo un ejemplo, unos pastores preciosos que yo conozco en Los Ángeles me llaman y me dicen, estamos aquí con mi esposa reunidos y solamente queremos que tú ores por nosotros. Pero yo sé cuando me dicen, yo quiero que tú ores por mí, yo sé que es diciéndome, ¿qué te dice Dios? ¿Qué nos puedes hablar de parte de Dios? Entonces yo estaba con Natalie, pues yo estaba estudiando un poco el mensaje de hoy, y me entró la llamada y yo pongo el altavoz. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No, bien. Entonces cuando él me dice, quiero que con mi esposa que ores por nosotros, Natalie se rió, porque Natalie sabe que ellos no me llaman solo para que yo ore por ellos, sino para que les diga algo de parte de Dios. Y fue tan impactante los cuatro asuntos que tuve que atender ayer, incluyendo lo de la universidad. Fue tan interesante porque me di cuenta que la gente llaman en unos momentos, digamos, esos queridos pastores de Los Ángeles estaban a punto de reventarse en el ministerio ayer. Pero el Señor me da una palabra y me dice, diles esto, diles esto, diles esto. Hablé con otra persona del gobierno de Puerto Rico y el Señor me dio una palabra y me dijo, profetiza esto, declárale esto. Y como que, o sea, es más, Natalie cada vez que ve que yo hago eso, que aconsejo, que puedo dar una palabra profética, mi esposa me agarra, me abraza, me da un beso y me dice, profetízame. Y le soy sincero, o sea, Natalie me dice, ¿y usted por qué a mí no me declara todas esas cosas que le declara? Yo quiero que profetice sobre mi negocio, quiero que profetices, profetízame. Y hasta me promete, me seguiré portando bien en las noches contigo, pero declárame. No, y se porta demasiado bien, se lo puedo confesar, no tengo quejas. Pero yo me he dado cuenta que cuando alguien necesita un SOS, tenemos que estar atentos. Cuando alguien me busca porque me necesita, yo soy de los que trato de contestar en el instante, de dar una respuesta pronta. Yo por eso en mi celular no tengo esa opción de WhatsApp, de que uno lee y le hace creer a la otra persona que no ha leído. Yo conozco mucha gente, inclusive de acá, que hacen eso. O sea, no permiten que nadie sepa en WhatsApp a qué hora fue la última hora que estuvo conectado. No permiten que alguien sepa si está en línea o no está en línea. No permiten que alguien crea que sí le han leído el mensaje. Por lo menos yo le digo, yo no soy así. Yo soy transparente. Si tú me escribes y yo leo el mensaje, tú debes de saber que yo lo leí. Y yo te lo voy a decir, hay gente a la que uno escribe, leen el mensaje, pero jamás te responden. No sé si usted tenga esa clase de gente. Yo conozco un montón que nunca te responden. Y voy a terminar la introducción del mensaje porque se me fue el tiempo de la primera reunión ya y tengo que ir a comer tamal. No, yo soy tolimense y yo hace rato aprendí que sin fe y sin tamal es imposible agradar a Dios. Pero termino acá.
Cuando tú sabes que alguien necesita, cuando tú sabes que alguien te está lanzando un SOS, atiéndelo. Escúchalo. No seas indiferente ante la necesidad de alguien. Tú tienes que moverte en dos escenarios: o en el que te busca lanzándote un SOS, o en el que necesita que le atiendan en su SOS. Y si tú en esta mañana sabes que hay algo que te está ahogando, que hay algo que te está consumiendo a escondidas, búscate a alguien. Búscate a alguien. Busca un líder de confianza de la iglesia, busca un ministro. Nosotros no estamos, por protocolo, no estamos atendiendo consejerías personalmente. Yo le he dicho a gente: manda un email, yo lo reviso, yo lo analizo y te contesto, porque esta pandemia nos tiene limitados en muchas cosas, y usted debe entender que es que nos toca actuar así. No es que no te querramos atender, pero si hay algo que te está inundando el barco, busca ayuda. Si tú ves que tu matrimonio está tambaleando y necesitas un consejo, busca ayuda. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo lo he descubierto aún en líderes de nuestra iglesia, que a veces no buscan ayuda por miedo o por pena a perder la reputación que tienen ante el pastor. No, ¿cómo se le ocurre? Yo soy el que toco el piano. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a ir a decirle al pastor que la semana pasada nos cacheteamos? Que nuestro matrimonio está en crisis, que nuestro hijo está consumiendo Herbalife. Yo te voy a decir esto: a mí la reputación que tenga con alguien, a mí eso me vale. A mí me vale es que si necesito ayuda la voy a buscar. Cuando tú estás enfermo, ¿a ti te preocupa la reputación tuya con el médico? Nada. Doctor, me duele. Doctor, esto. ¿Qué hacemos? Eso es como cuando uno se va a hacer la vasectomía. Ay, no, ¿qué dirá ¿cómo se llama? El operólogo de la vasectomía. El urólogo. Sí, es que yo no he pasado por allá, gracias a Dios. Pero, ay, no, ¿qué dirá el urólogo si me ve desnudo? ¿Qué dirá el urólogo que me va a ver mis partes? Olvídate. Eso no se trata de reputación, eso se trata de que necesitamos ayuda. Busca ayuda a tiempo. Si tú eres el que necesitas el SOS, lánzalo. Pero si alguien lo lanza a ti, atiéndelo. Atiéndelo. Cuando tú ves a alguien con necesidad, de esa charla que yo tuve ayer con los pastores de Los Ángeles, el Señor me habló y me dijo: ayúdalos. Y voy a tener que hacer un viaje relámpago en las siguientes semanas a esa iglesia, exclusivamente a ir a ayudarlos. Yo no quiero viajar, no son épocas para estar viajando, pero hay necesidad. Hay una iglesia que necesita una palabra de afirmación, de empoderamiento. Y hay momentos en que alguien te necesita a su lado. Y esos son los momentos. Mire, aprende esto: llégale, es mejor llegarle al que está en crisis que al que está de fiesta. Porque cuando uno está de fiesta todo el mundo llega, pero cuando uno está en crisis son escasas las personas que te rodean. Y yo no sé cuál es el concepto tuyo, pero este es el mío. La gente que yo más amo en mi vida, la gente que yo más valoro en mi vida, fueron los que supieron abrir la sombrilla el día del invierno sobre mi casa. Esa es la gente que uno ama. El que te ayudó, el que te extendió la mano, el que te levantó, el que no te señaló cuando todo el mundo te señalaba, el que no te escupió, el que te dio una mano. Esa gente es la que vale la pena. En la fiesta, Huepajé, Ayombe, todo el mundo está ahí. Todo el mundo está ahí. Y si hay aguardiente, más llegan.
Y si la comida y el trago es buffet, más llegan. Pero aprende a valorar, no al que se comió el buffet contigo. Aprende a valorar el que se raspó la pega de la olla y se comió la sopa de menudencias contigo.